Bueno, regresamos a platicar con el licenciado Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación. Le agradezco mucho su paciencia, señor secretario. Y bueno, después de esta reunión con el Gabinete de Seguridad y con la diputada Ruth Zabaleta y el senador Santiago Krill, ¿podría entonces pues decirle al auditorio qué medidas en concreto se llevarán a cabo para ver resultados en el corto plazo, señor secretario? Con el respecto al legislativo, con respecto a esta reunión en concreto, lo que te comentaba, se habrá de trabajar con el Congreso para avanzar en las reformas secundarias que nos permitan implementar la reforma constitucional que se aprobó en meses pasados y que nos dota de herramientas mucho más efectivas, mucho más eficaces en el combate a la delincuencia, pero que requiere ser complementada con estas leyes secundarias para que verdaderamente pueda ser útil para la propia sociedad. Y en ese sentido hubo total receptividad por parte de ambos legisladores, de los presidentes de ambas cámaras, y un compromiso por trabajar en esta agenda que nos es común. Dos cosas más con respecto al legislativo en concreto que estamos solicitando y donde hay total disposición, receptividad, es en el tema del presupuesto, de que pueda aprobarse un presupuesto suficiente para cumplir con los compromisos adquiridos, y en el tema de, a través del órgano de vigilancia con el que cuenta el Congreso, a través de la Auditoría Superior de la Federación, que se vayan revisando que los recursos que se están destinando a esta lucha realmente se estén ejerciendo bien y en favor de los mismos, y de tal suerte que garanticemos que cada centavo que se apruebe para la lucha sea utilizado en favor de los ciudadanos. Esto con respecto al legislativo. ¿Qué recepción escuchamos de los legisladores? Oscar, yo te diría o destacaría algunas de las cosas. Primero, y nos parece importante destacarlo, una solicitud de que el pacto, el acuerdo, el que se logre a nivel nacional y entre todos los actores sea un pacto de mediano y largo alcance que trascienda el propio periodo presidencial del presidente Calderón, de tal suerte que garanticemos que las medidas que se vayan tomando para mejorar la seguridad de los ciudadanos trasciendan y continúen una vez concluida esta administración. Una segunda aportación importante es que busquemos el esquema para que la propia ciudadanía organizada participe en la evaluación, en la revisión del cumplimiento de los compromisos, de tal suerte que sea una entidad ajena y distinta al propio gobierno o a alguno de los poderes del Estado la que esté en esta tarea de revisión, y también nos parece de lo más relevante. Entonces escuchamos buenas aportaciones, trabajamos bien y pudimos avanzar. Nos falta todavía muchas otras reuniones, tenemos que trabajar con los gobernadores para hablar en concreto de qué se requiere de los propios gobernadores, tenemos que trabajar con el Poder Judicial, tenemos que trabajar con los medios de comunicación, tenemos que trabajar con las organizaciones de la sociedad civil que están en este tema y que es tan importante su aporte. Tenemos que seguir trabajando, pero vamos avanzando en construir este acuerdo, y una vez que se logre, los mexicanos podrán tener un instrumento con compromisos concretos y la capacidad de poder ir evaluando que cada quien vaya cumpliendo con lo que se compromete al ser parte de esta cruzada, de este acuerdo nacional en contra de los delincuentes. Señor secretario, se demanda un encuentro de Ejecutivo, Legislativo, Corte, Gobernadores y Jefe de Gobierno. Exigen una cumbre antisecuestros. Bueno, me parece, independientemente de la modalidad, que lo que se exige es absolutamente razonable, sensato y necesario. Y es que haya diálogo, Oscar Mario. Y lo que puede exigir cualquier mexicano es que entre las autoridades que son responsables comunes de garantizar el orden, la seguridad, la prosperidad misma de cualquier ciudadano, independientemente, insisto, de la región geográfica donde viva, del estado o del municipio donde radique, la necesidad de que las autoridades dialoguen, la necesidad de que haya un diálogo permanente entre quienes somos responsables de la tarea de gobernar, y en ese sentido me parece una exigencia normal, lógica, razonable y atendible, independiente de la modalidad. Desde nuestra perspectiva es importante en esta primera etapa y de manera muy inmediata ir teniendo reuniones en lo individual o en corto con los distintos grupos, con gobernadores, insisto, con alcaldes, con la sociedad misma, con el Poder Legislativo, para ir avanzando en lo que cada uno de los distintos actores debe de hacer para llegar a este frente común y construir el acuerdo. Finalmente, entonces, señor secretario, ¿para cuándo la sociedad que, bueno, pues está con este desgano, con este fastidio, con este, pues, aburrimiento, pesadez que usted mismo reconoce y justifica, ¿para cuándo tendremos noticias para ir aterrizando todo lo que usted señala? Bueno, los avances se van dando en lo individual, digamos, todos los días, es decir, cada una
de los distintos gobiernos ha tomado medidas, ha anunciado distintas cosas que está llevando a cabo. El propio gobierno federal, desde el principio de la administración, ingresó un programa que tiene por objeto garantizar que todo policía federal que tiene una placa y tiene un arma que le da el Estado mexicano realmente lo ponga al servicio y uso de los ciudadanos y de la sociedad misma y no en favor de grupos de delincuentes. Y en ese sentido estamos aplicando estrictos controles de confianza, que son 4, el examen psicométrico para ver que sea alguien apto para portar un arma y para defender a los ciudadanos, el examen toxicológico para garantizar que no son no están adictos a ningún tipo de droga, de tal suerte que sean menos vulnerables para la criminalidad, el examen patrimonial, de tal suerte que también verifiquemos que su modo de vida corresponda con su nivel de ingresos formal, y el examen de polígrafo para garantizar también la honestidad, verticalidad de cada uno de los policías federales. Este tiene que ser un proceso continuo y hay una exigencia para que sea un proceso que todos los gobiernos, independientemente del nivel del mismo, independientemente de qué estado, qué municipio, la propia federación, sometamos a controles estrictos de confianza a todo aquel que vaya a portar, insisto, una placa y un arma. Y eso debe ser en inmediato y se está trabajando. Pero me parece que la indignación de los ciudadanos, lo que bien describe es que está ocurriendo este enojo, frustración, exigencia ciudadana, porque nos pongamos a trabajar ya no en lo individual y cada uno haciendo un esfuerzo distinto, sino en lo colectivo y todos trabajando de manera coordinada. Me parece que debe ser atendido sin condición alguna, Oscar Mario, sin poner ningún tipo de condicionante, sin poner ningún tipo de reglas, sin tratar de fijar ningún tipo de agenda individual. Es una exigencia ciudadana a la que todos debemos responder con total sensibilidad y con total apertura y con total disposición, porque es una exigencia ciudadana justa y justificada y que debe ser atendida por todos los órdenes y por todos los niveles de gobierno. Y unos segunditos, ¿qué le pediría usted al jefe de gobierno capitalino para mayor coordinación con el gobierno federal y resultados en el corto plazo? Bueno, me parece, Oscar Mario, que cuando se trata de un tema prioritario, cuando hemos dicho todos que el secuestro en particular y en general la lucha contra la delincuencia, recuperar la seguridad para los ciudadanos, es un tema prioritario, este no debe ser delegable hacia abajo, este debe ser atendido desde las propias cabezas y de manera cotidiana y permanente. Y la comunicación, el ponernos de acuerdo, el coordinarnos de manera cotidiana, es clave para poder dar resultados en este y en la mayoría de los temas que son de preocupación de los ciudadanos en la capital y en cualquier estado de la República. Hacia eso tenemos que trabajar, hacia allá tenemos que construir, e insisto, sin condicionamiento, porque los condicionamientos simplemente alejan y complican, y lo que hay que hacer es atender el reclamo, ponernos de acuerdo, dar a conocer un plan concreto, compromisos concretos de cada uno y en lo general, y poder con ello tener y dar garantías a los ciudadanos de que estamos trabajando para resolver el problema. Bueno, en otras palabras, pues las acciones que deben de llevar a cabo de manera coordinada para devolver la seguridad a la ciudadanía, pues muy por encima de cualquier posición política, señor secretario, ¿no? Pues eso debe ser la actitud de cualquier gobernante, en cualquier caso y en cualquier actividad. Finalmente, cuando se llega al gobierno, se deben dejar a un lado las cuestiones políticas y actuar realmente para gobernar para todos y resolver los grandes problemas. Y en ese sentido, y en este tema en concreto, hay que dejar a un lado cualquier cuestión ideológica, política, partidista. Hay que dejar a un lado cualquier diferencia que pudiera existir y hay que ponernos realmente a trabajar todos en un gran frente común que incluya a los propios ciudadanos y que con ello podamos, insisto, avanzar y dar resultados. Señor secretario, le envío un saludo muy cordial y le agradezco siempre su tiempo. Igualmente, Oscar Mario, te agradezco mucho el espacio, el tiempo y la oportunidad de dialogar con tu auditorio. Al contrario, muchas gracias. Fue don Juan Camilo Mouriño Terrazos, secretario de Gobernación. Hacemos otra pausa.